de color, no. ¿A qué distancia de la boca se encuentra? Dice, pues a unos 5 o 6 metros. Dije, si es esto verdad, acabas de descubrir la primera cueva con arte rupestre del Paleolítico de la región de Murcia. Y eso es importante, me dijo, importantísimo. Eso va a dar mucho que hablar. Y de hecho, ahora mismo la cueva de Jorge, que así se llama en honor del hijo del descubridor, ya que la cueva no tenía nombre y él decidió bautizarla así, pues fue por lo que decidimos darle en común acuerdo ese nombre. Es un caballito pues que puede parecer muy simple, una simple línea cérvico-dorsal, poco acusada, un vientre poco abultado, la inexistencia de representación de las extremidades inferiores y superiores, la quijada convexa y el llamado pico de pato, así como la ausencia de una crinera, nos identifica a este animal como representado durante el Solutrense superior, es decir, hace aproximadamente unos 17.000 años. ¿Y cómo sabemos que estas características que he descrito son las que son de ese arte, de ese momento cronológico? Tenemos la suerte de que en Gandía hay una cueva que se llama... perdón, pero se me ha ido el nombre. El caso es que en la cueva se encontraron en ellas varios cientos de plaquetas, cerca del millar. Y que en estas plaquetas que se encontraron allí, se encontró una sucesión estratigráfica de una gran cantidad de estilos, concretamente 4 con varios subestilos. Cuando eso se descubrió y se excavó metódicamente, pudimos saber que las pinturas y grabados más antiguos eran del gravetiense, luego estaban las del solutrense y luego estaban las de magdaleniense. Todo eso con los distintos subestilos permitió ver cuáles eran los estereotipos de representación de cada uno de los animales en cada fase, y con las dataciones radiocarbónicas absolutas de cada uno de esos niveles se puede datar el arte rupestre de esa manera mejor que de ninguna otra manera hasta el momento de su descubrimiento. Hasta hace muy pocos años no se podía hacer carbono 14 de las pinturas rupestres directamente, porque hacían falta tantos gramos de material que implicaban la propia destrucción del objeto que se quería estudiar, y por eso no se hacía. Hoy en día, con las técnicas de aceleración de partículas, que saben ustedes que se aplica en Suiza, y en América y en otro lugar del mundo, bueno, pues con tan solo unos microgramos de carbono, que puede ser del propio carbón con el que en ocasiones han sido dibujadas las pinturas, y en otras ocasiones la que se conservan momificadas debajo de una capa de calcita con unos líquenes muertos hace tantos miles de años, pues sacando una muestra de ahí se puede datar una pintura rupestre con bastante aproximación. La datación del arte rupestre semejante a este, que después de este ha sido encontrada en la cueva de Ambrosio en Almería, ha confirmado la datación que inicialmente nosotros les dimos a esta representación. Representación que ustedes pueden ver con la ayuda del calco anterior mucho mejor aquí. Ven ustedes el perfil de la línea cérvico-dorsal, el rabo, las patas traseras, el vientre, la pata delantera, el pecho, la quijada y la parte del frente con esas 2 orejas que se representan en forma de V en este animal que, bueno, pues que puede pensarse que no se ve muy bien, pero después de que haya pasado 17.000 años ya quisiera la vida que la pintura le sería tan buena, ¿verdad? Hay más arte rupestre paralítico aparte de esta cueva encontrada por ti. En los siguientes meses, al descubrimiento de estas pinturas, el grupo de espeleología Los Almadenes de Cieza, que estaba constituido, aparte de por mí, por mis buenos amigos José Olivares, Jorge Moreno, Constantino González, Paco Morote y Vázquez, y un largo etcétera como Manolo Marín y otros, pues se lanzaron, yo detrás de ellos siempre porque llevan mucho más rápido que yo, a la sistemática revisión
de todos aquellos abrigos y cuevas dentro de la zona de los Almadenes, que es donde se había encontrado la cueva de Jorge. Y encontraron, por ejemplo, el conjunto del arco, cuyo nombre se debe a que está cubierto por un arco a la entrada a donde está la galería, donde están las pinturas, que aquí veremos. Y algunas de las figuras nos costó no solamente verlas, sino identificarlas. Cualquier mancha de color rojo nos llamaba la atención. Y luego, después a veces de muchas semanas, éramos capaces de saber que era el perfil de un caballo como el que aquí vemos, también con quijada convexa, pico de tipo de pato, ausencia de criniera, lo que se llama un prótomo, y que eso nos lo identificaba como un caballo también del solutrense final, así como también esta cabeza de caballo que, claro, estaba relativamente cerca de la intemperie, y los distintos cambios de temperatura a lo largo de 17.000 años habían hecho que se descascarillara lo suficiente como para que nos costara mucho reconocerla. Había también dentro de la cueva, en una parte mucho más oscura, una línea de color anaranjado que también nos costó identificarla, pero que tras mucho tiempo, muchas fotografías y mucho gastar linternas delante de la figura, mirándonos ya, maravillándonos de ella, pues nos dio esa preciosa gacela del solutrense. Esas representaciones que ven aquí no son cuernos, son orejas. Lo que pasa es que no se conservan bien y por eso parecen cuernos las líneas conservadas, pero son orejas porque las piernas no tienen cuernos, solamente los machos. Y en el arco 2, en otro lugar cercano al anterior, encontramos estas dos cabezas de cabras vistas de frente. Son cabras pirenaicas de hace aproximadamente unos 12-13.000 años. Son más tardías que las que hemos visto anteriormente, son del magdaleniense final. Estas son un poquito más recientes que las de Altamira, que son del 14.000, mientras que las que hemos visto antes son del 17.000 y son más antiguas que Altamira, en 3.000 años. Y son muy pequeñitas, pero son de una enorme importancia. Están viendo ustedes ahora mismo la única representación de animales vistas de frente en pintura rupestre del Paleolítico que se encuentra en toda la península ibérica entera. Nos tenemos que ir a Niort, en Francia, para ver algo por el estilo. Nos tenemos que ir a a Cantabria, para ver unos grabados de cabezas de cabras vistas de frente en grabados, no en pintura. Nos tenemos que ir al arte mueble, que es como se llama al arte hecho sobre objetos que se pueden mover, de ahí que se llamen muebles, como plaquetas de piedra, como huesos, etcétera, etcétera, para ver representaciones de animales, casi siempre cabras vistas de frente. Pero arte rupestre pintado del Paleolítico superior en toda la península ibérica, solo y exclusivamente están estas pinturas. Les puedo asegurar que si para cualquiera es emocionante acercarse por primera vez a unas pinturas de tantos miles de años de antigüedad, el saber que son tan únicas como son, dan unos escalofríos tremendos. Y no por la propia impresión, sino porque aquí ha venido Jean-Claude, por ejemplo, que es el presidente de la Comisión de Conservación del Arte Rupestre, de todo el arte del mundo, el arte rupestre del mundo, de la UNESCO. Ha venido a ver estas pinturas Antonio Beltrán y una gran cantidad de grandes especialistas internacionales, y es que no se lo podían creer, porque hasta ahora se suponía que el arte paleolítico en España estaba todo concentrado en el área franco-cantábrica, que allí estaba todo lo más especial, todo lo más antiguo y todo lo más singular del arte paleolítico, la mayor riqueza, mientras que se solía decir que el arte paleolítico del Mediterráneo era un arte de provincias, de poca calidad, de poco interés, de poca intensidad, y aquí en Cieza, sin ir más lejos, se ha descubierto que este arte tuvo un enorme desarrollo y un enorme valor simbólico y artístico en nuestra localidad. También, aparte del arte figurativo, existe en el arte paleolítico lo que se llama el arte simbólico, es decir, esos de símbolos que no sabemos lo que es. Yo no sé si esto es una flecha o qué es. Yo no sé lo que es esto, pero sé que son hechos
porque están hechos en el mismo tipo de pintura, la misma técnica que el que pintó la cabeza de las cabras, pues hace esos mismos miles de años. Y además, el señor que pintó todo eso, con exactamente la misma pintura, se la metió en la boca y a través de un canutillo casi seguro de hueso o de una cañita, sopló. Y así hizo hasta 23 aerografías en las paredes de la Cueva del Arco. ¿Cómo sabemos que son aerografías? Pues porque tienen chorretes que la densidad a veces de esta aerografía hacía que precipitara por las laterales de estas pinturas. Y gracias a eso yo no sabía qué porras, cómo habían hecho esas manchas, porque además aerografías no hay en el sur de España, es que no las hay dentro del arte paleolítico. Y entonces un día yendo por la calle me encuentro con una pintada hecha por un gamberrete con un spray y me encuentro con que los chorretones procedentes de una condensación de pigmento eran exactamente igual. Y entonces dice, son aerografías. Volví allí, las miré con lupa, las miré detenidamente y comprendí que eran las primeras aerografías del arte paleolítico del sur de España. Y aparte de las tres localizaciones anteriores, Cueva Jorge, el Arco 1 y el Arco 2, tuvimos la suerte de que unos meses más tarde descubrimos también la Cueva de las Cabras. Había estado yo muchas veces en aquella cueva. Había sido la primera cueva en la que había hecho espeleología en mi vida. Pero no había visto allí pinturas rupestres, porque solamente las había buscado en las zonas iluminadas. Y los escasos rayajos que había no me parecieron de interés como para atreverme ni siquiera a saber si aquello era arte rupestre o no. Pero teníamos la suerte de que con nosotros iba gente que tenían la mente mucho más abierta que nosotros, los que no habían aprendido en la universidad cómo era el arte rupestre que teníamos que encontrar aquí. Y José Olivares se metió en un divertículo de la cueva, en una parte bastante oscura, y de golpe y porrazo empezó a chillar. Yo pensaba que le había caído una piedra y que estaba porque chillaba como un poseso. Fuimos allí corriendo y lo que chillaba era de la alegría porque había encontrado también arte rupestre del Paleolítico aquí. Estas pinturas nos dieron muchísimo trabajo, porque durante cientos o miles de años una colonia de murciélagos se dedicó a impregnar con su saliva y con sus deyecciones, vamos, con su caca, toda la parte superior de la cúpula donde estaban estas pinturas, tapándola en buena parte. Así que nos costó mucho trabajo saber que esto era el pecho de un animal, que esto era la cabeza, que aquí estaban los cuernos, que aquí estaba la línea cérvico-dorsal, que por aquí andaba un vientre muy desvaído porque las eflorescencias salinas por la humedad de la cueva habían hecho que se desprendiera toda esta parte de aquí y que esta línea luego se convertiría en más pintura rupestre. Sudamos lo indecible para poder hacer estos cálculos, pero al final salieron tras mucho trabajo y también pudimos ver que estábamos dentro del Solutrense superior,